Tardes a todos. De nuevo estamos aquí en un podcast de protagonistas y en esta ocasión con un invitado muy especial, pues Rodrigo Martínez de Ubago, que es nuestro invitado de hoy. Es autor de Colima, muy querido, por cierto. Hablaremos de su libro, que la verdad es que es un libro que lleva unos cuantos años en el catálogo de la editorial, pero que es un libro estupendo. Pero bueno, vamos a hablar de Rodrigo, vamos a hablar con Rodrigo, vamos a hablar de psicología y de cosas futuristas, si queréis, porque antes de que se embarcara todo este asunto de la IA y tal, que estamos todos un poco enloquecidos, pues yo creo que Rodrigo es una persona que ha ido siempre un paso por delante. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve esta conversación espontánea con nuestro invitado y, como siempre, antes de empezar a hablar, voy a dar paso a la directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, que nos va a presentar a nuestro invitado y nos va a hablar un poquito también de lo que es protagonistas. Adelante, Rodrigo. Rocío, ay, el trabalenguas hoy del Sí, horror. sí. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues como bien nos decías hace un momentito, hoy recibimos a Rodrigo Martínez de Ubago. Rodrigo es psicólogo, especialista en psicología clínica. Inició su carrera profesional como psicólogo clínico en diferentes organizaciones no gubernamentales, también en consultas privadas. Ha ejercido como director del máster de psicología clínica en Quality Psicólogos y ha aportado su experiencia en consultoría de recursos humanos. Desde 2008 ha sido el impulsor de iniciativas emprendedoras como las empresas VIPScan y Fond, que son empresas dedicadas especialmente a la consultoría de recursos humanos, basada en la predicción del comportamiento, combinando ciencia, análisis predictivo y tecnología avanzada para potenciar el talento humano. En esta tarea ha contribuido en la selección y la formación de directivos de empresas de diferentes escalas. Y luego tiene otra faceta dentro de la selección y formación dentro del campo de la psicología, ya que también ha participado en la elección y el seguimiento de participantes en conocidos programas de televisión, ahí para ver también igual un poco esa predicción de comportamiento y todo esto. Rodrigo tiene también una vertiente como formador, porque desde 2003 se desempeña en labores docentes como profesor en la Universidad Oberta de Cataluña y también es autor de un libro, como antes comentaba Marta, que se titula Deja de intentar cambiar, que escribió junto a Mar Aznar y del que hablaremos luego en profundidad tranquilamente. Así que todo esto, como siempre decimos, todo esto que hemos contado convierte a Rodrigo en uno de nuestros protagonistas. Rodrigo Martínez de Ubago es uno de los profesionales que se ha unido a esta plataforma, protagonistas.org, que es un espacio para personas creadoras de pensamiento. Protagonistas es una red de expertos con dilatadas, contrastadas trayectorias profesionales que se han unido para potenciar conjuntamente visiones, intereses, estrategias desde un punto de vista humanista. Protagonistas, en resumen, es un proyecto en el que estos contrastados profesionales comparten conocimientos, experiencias, para posteriormente ampliarlo y, sobre todo, llegar a inspirar a otras personas. Algo siempre me dejo en el tintero, pero bueno, eso lo dejo ya ahora para la conversación que van a tener Rodrigo y Marta. Hasta luego. Bueno, fenomenal, Rocío, muchas gracias. Bueno, querido Rodrigo, buenas tardes, bienvenido a este podcast que, como sabes, es tu casa y sobre todo muy bienvenido a la comunidad de protagonistas. Pues muchas gracias, Marta. Un honor estar aquí. La verdad es que me ha encantado el proyecto y tener la oportunidad de incorporarme, ¿qué te voy a decir? Es una idea fantástica. Bueno, pues me alegra que te ilusione. Desde luego yo también estoy entusiasmada, pero bueno, esto es posible a que vamos acumulando años y vamos encontrando pues grandes profesionales, como decimos, como tú, que nos encontramos tú y yo hace unos cuantos años con este proyecto tan bonito en forma de libro que trajiste a la editorial. Pero cuéntame, porque este proyecto, bueno, no deja de ser un formato más de sabiduría, vamos a decirlo por no repetir la palabra, conocimiento acumulado a lo largo de años, sobre todo de aquello a lo que te dedicas, que lo hemos enunciado y anunciado así. Seguro que genera expectativas porque es algo bastante exótico. Lo que haces suena muy potente, yo sé que lo es. Me gustaría que me lo contaras, qué es esto de los modelos predictivos del comportamiento. Pues te lo cuento porque además fuiste valiente aceptando el libro, que casi no te lo pensaste en cuanto hablamos, No, 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 te no. gustó la idea y ahí empezamos a trabajar. Porque, bueno, son modelos... el libro que escribimos era un libro pequeño pero matón, porque queríamos poner en un sitio, poder referenciar lo que estábamos trabajando, que al fin y al cabo tiene mucho que ver con que nuestra forma de ser
nuestra personalidad tiene un componente biológico muy importante, es decir, las bases biológicas de la personalidad están demostradas, sabemos por qué unas personas pues, son más extrovertidas o más introvertidas, más cordiales o más emocionales o menos. Es decir, todos esos rasgos de personalidad ya se sabe de qué dependen dentro de nuestro sistema nervioso y cómo se generan. Quiero decir que el componente genético es muy importante. Al final, lo que ocurre es que nos parecemos a nuestros padres en la personalidad, pues lo mismo que en el físico, que nos damos un aire a nuestro padre en la cara y a nuestra madre en las manos. Pues igualmente heredamos esos rasgos de personalidad y no son tan modificables como la sociedad cree. Quiero decir que es una idea, y sí he tenido siempre una vocación de transmitir conocimiento en ese sentido, con el libro, con el trabajo, con plataformas como esta de protagonistas, que tiene que ver con la educación, en el sentido de que la comunidad científica lo tiene muy claro. Quiere decir que en los cajones de los catedráticos y en las investigaciones está claro de qué depende el ser como somos y cómo se construye esa personalidad, pero esa idea no ha traspasado a la sociedad y la razón por la que no está en la sociedad es porque es duro admitir que las posibilidades de cambio son más limitadas de lo que pensamos. No es que no podamos cambiar, pero tus tendencias de comportamiento son las que son, están bien establecidas y es mucho más sano tomar conciencia de cómo soy y a partir de ahí empezar a desarrollarme que intentar cambiar aspectos personales que no tienen posibilidad de cambio, ¿no? Ese es el fondo del asunto, la verdad. Bueno, siempre te considero una persona solvente, por eso te fiché desde, como bien apuntado, desde el minuto uno. Me encantó tu discurso, es muy sólido, el libro también lo es, todo tu trabajo lo es. Es un mensaje lo que estás transmitiendo sensato, pero efectivamente a lo mejor no tan comercial como el mensaje de cambia, cambia, que ya te digo yo, la receta mágica para convertirte en, bueno, pues cosas raras, ¿no? Y además con un eslogan, si quieres, transgresor, en forma de título del libro, de deja de intentar cambiar, como si tú y tu coautora, Mara, dijeras, bueno, ya está bien de tonterías que hay en el ambiente, os vamos a decir lo que hay, pero vamos a construir algo positivo, que es lo que estás trasladando ahora mismo, ¿no? No significa que haya que hacer una lectura, pues, derrotista, sino que vamos a hacer algo, bueno, pues bien fundado, ¿no? Y que nos pueda llevar a un lugar, bueno, pues seguramente mejor, ¿no? Cada uno es como es y no es ni mejor ni peor, sino que lo puede optimizar, ¿no? Exacto, exacto, esa es la idea. Cada uno es como es. No existen perfiles buenos o malos de personalidad como tal. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El problema es que la sociedad te va a pedir que si tienes un rasgo un poco extremo que lo cambies, ¿no? Es muy... En los niños se ve muy bien porque los adultos tenemos todavía, ya tenemos un cierto control sobre cómo y por qué hacemos las cosas, ¿no? Pero cuando tú ves un niño muy extrovertido, de estos que no paran, el pobre sabes que va a estar viviendo toda su vida, párate, estate quieto, que no hay quien te aguante, párate, ¿vale? Pero él no puede parar porque, bueno, es un tema muy fisiológico, su cerebro le pide estimulación y él va a continuar buscándola, entonces no va a parar. Entonces no le pidas a ese niño que se pare, tienes que darle control, tienes que ayudarle a conocerse, tienes que darle herramientas para que sepa cómo gestionar toda esa necesidad de estimulación que tiene. Pero, bueno, eso es exactamente así es. Es decir, que da igual cómo seas, está bien, pero sé consciente de ello y aprovecharlo. Vale, esto está muy bien de cara al diagnóstico, o sea, todo el tema fascinante que ya sabes que yo comparto, por eso publico libros de estas cosas de desarrollo personal, uno se tiene que conocer para, pues efectivamente, para potenciar sus cualidades, todo esto que sabemos, pero bueno, tú lo has llevado a otro estadio que es, lo has modelizado y lo has convertido en algo, lo voy a decir de una forma sugerente, más inquietante, modelo predictivo de comportamiento. Esto ya suena a palabras mayores. Yo por eso te he anunciado, te presentaba como alguien que visionario, o sea, que está en el futuro. Cuéntame un poco qué significa, qué supone, en qué consiste esto de los modelos predictivos. Bueno, esto consiste en algo que hasta ahora hemos hecho con mucho trabajo manual y claro, todo empieza a automatizarse mucho y con lo que está viniendo no te digo a dónde vamos a llegar porque la verdad es que no lo sabemos, ¿vale? Pero la idea es sencilla porque es una idea en la que
cambia la forma de interpretar los resultados de las pruebas, para entendernos. Normalmente cuando uno se hace un test, y muchos nos hemos hecho test, o se habrán hecho test en diferentes modelos de personalidad, si queremos precisión, usamos modelos Big Five de personalidad, te haces un test y normalmente aparece un PDF que queda guardado en un cajón y nunca más se vuelve a utilizar. ¿Qué hemos hecho nosotros? Empezar a utilizar todos esos datos para predecir comportamiento, es decir, si conozco tu personalidad, puedo decir qué vas a hacer. Así que pregúntame. De forma tradicional, en el trabajo y en el devenir del trabajo que vamos teniendo, pues depende de la empresa para la que trabajes, te pedirá un tipo de informe u otro. El objetivo es que al final el PDF va a desaparecer con la IA. La verdad es que desaparecerá para poder preguntarle directamente. Pero hoy en día lo que ocurre es que en la medida en que, por ejemplo, estás seleccionando para un puesto determinado, un director financiero, muy bien, ese director financiero tiene que tener unas características que podemos captar en personalidad para que haga lo que la empresa necesita que haga y con los valores de la empresa, porque gran parte de los valores de la persona también dependen del tipo de personalidad que tiene. Y eso es algo que la empresa también puede trasladar a sus trabajadores. Me estoy liando un poco, pero al final de lo que se trata es de que tu organización, dime qué es lo que quieres y yo te voy a decir quién va a cumplir las expectativas que tienes. O dentro de tus trabajadores, dime cuáles son los que te gustan porque va a haber factores comunes que vamos a ver en personalidad que son los que tú estás valorando aún sin saberlo. Y a partir de ahí puedes establecer perfiles transversales que te permiten predecir lo que va a hacer la gente. Tú puedes predecir si alguien se va a ir pronto de la organización, si alguien es probable que sea conflictivo, si alguien es un buen trabajador de equipo, si alguien puede ascenderle porque va a dirigir muy bien y se va a ocupar de sus equipos y en qué estilo. Y ahí es donde entran los valores. Hay organizaciones que prefieren estilos más duros, organizaciones que prefieren estilos más colaborativos. Es muy significativo, y esto ya sí ha venido con la experiencia, como las diferentes organizaciones atraen diferentes tipos de perfiles. Sobre todo las universidades, que eso no lo esperábamos, y cuando empiezas a trabajar con diferentes universidades ves que hay un perfil tipo que, bueno, son estas cosas evidentes que todo el mundo sabe, pero nadie sabe por qué, y de repente aparece en los datos, que resulta, para los que trabajamos en estas cosas, muy satisfactorio. Y es un perfil muy concreto de una universidad privada y un perfil muy diferente, pero muy común a todos los alumnos de otra universidad, ¿no? Que no tienen nada que ver. Bueno, algo está haciendo la universidad, cada una de ellas, cada una de todas las que hay, que cada vez hay más, para atraer un tipo determinado de alumno que exige un tratamiento diferente. Hay alumnos que necesitan ser cuidados, hay alumnos que necesitan ser retados. Quiero decir que el tipo de pedagogía que va a tener y de alumnado y de egresado no tiene nada que ver una universidad que otra, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la predicción de comportamiento? Muy sencillo. Quiero saber cuál es tu personalidad y ahora pregúntame, porque te voy a poder decir a dónde puedes llegar, si puedes liderar, si vas a estar mejor sin liderar equipos. Y hasta te puedo decir para otro tipo de ámbitos de quién te vas a enamorar y cómo. Quiero decir que de esto no estoy orgulloso porque es como un poco feo, pero el amor también sabemos de qué puede depender y hasta dónde lo podemos llevar, ¿no? En la predicción de una estabilidad en amor, y para alguna empresa sí trabajamos porque se dedica a estas cosas, a los temas de pareja, y puedes ver dónde, o sea, cómo te vas a enamorar de quién y qué puedes esperar en una relación de pareja con dos determinados perfiles, ¿no? Bueno, puede que haya que volver a los matrimonios concertados como ¡Ah! forma de asegurar cierto éxito, no digo el éxito total. Eso es Dado cierto. el ratio de divorcios que hay, a lo mejor hay que volver a ciertas ideas abandonadas por el camino. Bueno, estaría bien, todavía no estará en la cultura, estaría bien pasarse unos test y decir, oye chicos, los problemas los vais a tener aquí, tenéis que tener cuidado con esto. Porque sí es verdad que en una relación de pareja tan cercana es muy común que el problema venga porque quiero que el otro cambie. Y eso no se hace, porque el otro no va a cambiar, es una grosería pedirle al otro que cambie. Pero bueno. Bueno, tú eres un científico con un método muy ético.
¿sabes? Que explicas muy bien o sea, qué haces y por qué lo haces, y con unas utilidades prácticas que todos entendemos. Pero háblame del lado oscuro que yo me puedo imaginar, hecho a volar la fantasía, porque hemos hablado así, me gustaría retomar este tema, la intervención de la tecnología. Cómo este conocimiento, esta disciplina en manos de la tecnología como acelerador, pero en manos de empresas no tan éticas, es decir, la parte manipuladora del asunto, ¿vale? Cómo nos pueden llegar al huerto sabiendo mejor que nosotros mismos quiénes somos y por lo tanto beneficiándose de ese conocimiento avanzado a la hora, bueno, pues no solo vendernos los productos, sino de fijar nuestro estilo de vida, es decir, decirnos quiénes vamos a ser dentro de X años y nosotros ni siquiera hemos participado o no sabemos ni lo que estamos haciendo, ¿no? Y nos han llevado pues al final del recorrido, ¿no? De la mano. Mm. Sí, y estoy seguro de que todo está mucho más avanzado de lo que yo pueda imaginar, de lo que yo pueda prever o creo que se puede hacer desde el estado de las cosas. Quiero decir que lo que uno puede percibir en su trabajo y según investiga y si estudia, creo que en realidad está todo mucho, mucho más avanzado todavía. Ocurrió con las primeras elecciones que ganó Trump. Ahí hubo un trabajo desde una empresa, que bueno, es público se podría decir, porque es Cambridge Analytica, que luego fue denunciada porque estudiaba cómo eran los perfiles de personalidad de los inscritos en Facebook según daban los likes en Facebook. Es decir, en vez de pasarte un test, yo puedo extraer el perfil de personalidad por comportamiento. En este caso, se fijaban en a qué dabas like en Facebook, lo cual es como hacer un test para entenderlo. ¿Vale? O en cualquier caso, en macroescalas, aquello tenía sentido, porque si hay determinadas variables de personalidad que pueden predecir intención de voto, ¿vale? Y correlacionan, pues, por ejemplo, las aperturas mentales. Hay una dimensión que se llama apertura mental. Si la apertura mental es muy alta, estamos hablando de posiblemente, no tiene por qué, pero es posible que tengas ideologías más de izquierdas. Si es aperturas mentales más bajas, es posible que tengas ideologías más derechas. ¿Qué pasa? Que una vez localizados las aperturas, quiero decir, me voy a personalidad, localizo las posibles puntuaciones o en apertura mental y empiezo a bombardear con determinados noticias. ¿Qué es lo que ocurre al final? Pues lo que estamos viendo ya, se polariza todo mucho, porque en el momento en que el sistema conoce por dónde voy, empieza a bombardearme solo con un tipo de información. Esto hay gente que sabe mucho más que yo, pero lo que al final percibes es que solo recibes noticias de un tipo. Ujú. Simplificando muchísimo, y que me perdonen los expertos, es como cuando te haces un viaje a Noruega que has buscado en Google y luego te sigue ofreciendo viajes a Noruega todo el rato. Dices, pues si ya he estado en Noruega. Bueno, esto es mucho más inteligente porque ya no es que te voy a ofrecer Noruega todo el rato, sino cosas que sé que van contigo y que tienen que ver con tu perfil de personalidad. Se habla de los gemelos digitales, como el sistema intenta establecer un gemelo digital, que eres tú mismo, con el que se está relacionando el sistema, porque empiezas a ver qué es lo que te gusta y por dónde vas. Entonces puedes manipular a las personas, sí, claro, mucho, mucho. Si puedes detectar la personalidad de alguien, puedes saber cómo hablarle al centro de su cerebro, porque los diferentes perfiles nos motivamos de diferentes maneras. Y lo que usas en un colegio o en una universidad o en una empresa para hacer sentir bien a alguien y que sea feliz desarrollando su trabajo, lo puedes usar para manipularlo, claro que sí. Solo es conocimiento, se puede usar para todo, para el bien y para el mal. Dice, lo que pasa es que el mal o se le ve más, se parece que, no sé. Estaba pensando, fíjate, esto de deja de intentar cambiar el título de vuestro libro suficientemente transgresor. Hay otro título que no sé si es para un libro, pero que se me ocurre de lo que te escucho, que es deja de decidir. Total, ya decido yo por ti y te molestes. Además, te voy a hacer una vida de happy flower muy feliz, o sea que ¿para qué? Yo creo que a lo mejor estamos esa sociedad de bienestar ya pasada un poco de vueltas. Yo creo que algunos han soltado los mandos y han dicho, pues ya está, vamos a dejarnos llevar y a disfrutar que son 2 días, ¿no? Bueno, eso va con estilos también, de personalidad.
No es el mío. No, claro que no, vas a combatir siempre, seguro que sí. Y puedes encontrar el gusto en combatir, otros no, es verdad, lo van a dejar. Además, mira, y eso también hay mucha literatura sobre el tema, tener que elegir te hace desgraciado. Quiero decir que el hecho de poder elegir, si no tienes que elegir, la vida es mucho más fácil, mucho más fácil. Y el nivel de felicidad. Fíjate que ya estamos hablando de felicidad, que, en fin, a saber muy bien a lo que es, pero bueno, lo que se llama un nivel de felicidad en muchas investigaciones tiene que ver con no tener que elegir. Si no me das opciones, soy mucho más feliz, porque bueno, es lo que hay, lo acepto y tiro, no me planteo otras cosas. Si me haces pensar, elegir, tener una mirada crítica, etcétera, me estás haciendo trabajar y eso al cerebro no le gusta. Parece que sí, pero no es verdad. El cerebro es comodón. Entonces prefiere no tener que andar pensando, si puede evitárselo, ¿no? Entonces, sí, puedes llevar una vida hoy en día bastante fácil, sin decidir mucho. Tú déjate llevar, tú pon todo en redes, que ya las redes te van a devolver lo que tú necesitas, porque te van a A conocer ver, bien. en redes, yo, ¿sabes? Estoy de acuerdo, vale, las redes son terroríficas, lo que quieras, porque los datos, pero es que el simple hecho de llevar un teléfono en la mano con el que convives, vamos, 23 de 24 horas, que escucha, atiende, Sí, interactúa contigo, es que ya no son las redes, es todo, o sea, es casi... es todo, sí, es la tecnología, desde luego que sí, es la tecnología. Sí, llevamos el teléfono encima y el teléfono lo sabe todo sobre nosotros. Sí, está Bueno, bien. yo no sé, el teléfono lo sabe todo, pero yo sé, o sea, ahora te voy a preguntar a ti persona, que no estuviera preguntándote antes a una persona, pero casi en el aspecto profesional, ¿no? Pero tú que has desmontado casi como un mecano el cerebro del ser humano, Rodrigo, incluso te has atrevido a opinar con esa, ¿sabes? Tranquilidad acerca del amor, ¿no? Me ha hecho gracia como lo has expuesto porque, claro, te estás metiendo ya en un territorio pantanoso, ¿no? Pero te has atrevido porque tú eres audaz. ¿Cuál es tu última reflexión esencial? O sea, ¿es que lo has encontrado todo? ¿Hay algo que te haya todavía desconcertado? Dime en qué punto anímico estás respecto a tu trabajo ahora mismo. Am, bueno, yo estoy en un punto anímico emocionante, diría, emocionante, porque todo lo que viene es mejor todavía que lo que hay, que no se ha acabado. O sea, a mí no se me ha acabado lo que me gusta, lo que hago desde hace ya unos cuantos años, pero es que está viniendo todo además muy rápido. Entonces, la incorporación de nuevas metodologías o nuevas maneras de trabajar con las personas, pues es apasionante. En dos ámbitos. Mira, es muy emocionante cómo viene la inteligencia artificial. Todavía no sé qué pensar, todavía, no sé qué pensar exactamente. Es como todo, tiene muchas cosas buenas y tiene otros usos que no sé muy bien qué hacer con ellos. Yo trabajo en la universidad como profesor de psicopatología, es peculiar. Todavía no sé qué hacer con eso, porque ya, claro, te encuentras mucho trabajo, todo hecho con inteligencia, mucha colaboración en los foros, ya ni siquiera en cosas que sean evaluables, ¿no? Que todo es inteligencia artificial, ya lo identificas, depende de lo que se le haya trabajado el alumno, entonces te quedas un poco como diciendo, bueno, ¿qué pinto yo? Quiero decir, porque mi trabajo no va a ser empezar a detectar inteligencia artificial porque es como que me da pereza eso, no soy profesor para eso, ¿no? Pero vamos a ver por dónde va esto y cómo lo manejamos, porque cómo consigo yo que estos alumnos que tengo sean buenos en psicopatología, porque es muy importante que si van a salir luego a trabajar sepan mucho de psicopatología, porque pueden hacer mucho bien o mucho daño, según lo que sepan, ¿no? Entonces, hay cosas, lo nuevo que viene de la inteligencia artificial me tiene muy inquieto. Pero bien, ¿eh? No soy para nada un detractor. Al revés, creo, por ejemplo, que la inteligencia artificial puede acercar la terapia a personas que no pueden permitírsela. Me refiero a que la psicología clínica es cara, el sistema público no tiene capacidad para dar un servicio en psicología clínica suficiente, ¿no? Simplemente porque conlleva mucho tiempo. Y es posible que en el futuro sea otra de las profesiones que en gran medida pueda ser sustituida, la del psicólogo. Por lo menos en algunos casos, esto supongo que algunos que me oirán, algunos colegas, si lo oyen les parecerá mal, pero bueno,
yo creo que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y para cubrir muchos campos. Entonces, eso por un lado, la inteligencia artificial me tiene con los ojos muy abiertos y esperando a ver qué pasa y cómo evoluciona para poder cuadrar mi función de profesor, por ejemplo, o cómo aprovechar esos sistemas para dar mejor servicio, ¿vale? Y por otro es vuelta a lo humano, vuelta al tú a tú, a mirarte a los ojos, a trabajar, empezando a trabajar ahora en modelos de formación que son muy personales, donde tengo que ir a verte y donde vamos a hablar despacio y donde necesito mirarte y donde te voy a dedicar el tiempo que necesitas y donde no vamos a estar media hora hablando o no voy a utilizar ni test, ni inteligencias, ni tecnologías, sino que necesito tiempo contigo para hablar despacio de lo que está ocurriendo y cómo podemos cambiar las cosas. En base a los modelos de psicología, bueno, los que yo utilizo, que tienen que ver con personalidad, efectivamente, con detectarla, con trabajarla, con que tengas autoconocimiento, etcétera. Pero bueno, estoy en esa dualidad, en el asombro con la inteligencia artificial, todavía frunzo el ceño porque no sé dónde va a ir, pero voy a ver cómo hago para ayudar más. Y con la otra parte que digo, pues si todo va por aquí, vámonos por el otro lado. Quiero decir, vamos a volver a mirar a los ojos, que eso tiene una calidad también que no la encuentras en el otro lado, ¿no? Todo es asombroso, pero de repente empieza a aparecer también esa demanda de persona a persona, ¿sabes? De humano a humano. Eh, vamos a hablar. Mm, Bueno, y en esas estoy. Está bien, ¿eh? Me has dado la idea, a ver qué te parece. El trato humano va a ser el nuevo lujo. Cuando todo esté tan automatizado, tecnificado, funcione a las mil maravillas, entonces hay que pasar al siguiente estadio, porque esto es imparable, o sea, siempre tenemos que evolucionar, donde se va a decantar, como bien no has utilizado esa palabra, pero estoy viendo tu reflexión así, todo se va a decantar, se irá, porque ahora estamos en la vorágine, claro, todos Mm, estamos ahora metidos en mm, el lío, ¿no? Pero las cosas se irán colocando. Y mm, efectivamente, yo creo que se va a decantar y va a quedar esa capa de lo auténtico, lo esencial, porque al final seguimos siendo humanos de carne y hueso hasta que nos mm. convertamos en cyborgs, que ya veremos. Bueno, no Seremos creo que esté tan máquinas que lejos. humanos. Por eso te digo, pero mientras todavía tengamos aquí, ¿sabes? Pielecilla y esas cosas, pues a lo mejor efectivamente por ahí van los tiros, ¿no? Dejar que eso, pues, como es imparable y hay que, ¿sabes? Asumirlo, Ujú, lleve su curso y ir gestionando, ir sembrando para lo que sinceramente yo creo que es la esencia del proyecto de protagonistas, que yo lo veo como en esa visión humanista, ¿no? Y me está gustando, o sea, reflexionarlo contigo en voz alta. mm, Seguramente la visión humanista, una de sus traducciones tenga que ver con esto, ¿no? Las personas tienen que estar juntas para, pues, seguimos siendo animales gregarios, ¿no? Para mm, realizarse, para complementarse, para entenderse, ¿no? Más allá mm. de las bondades que tiene el hacer todo rápido y tan fenomenal como lo hacen estas nuevas inteligencias, ¿no? Sí, que trabajen ellas, las inteligencias, digo. Pero esa parte está bien, pero hay que, sí, somos, tú eres tú, yo soy yo, todos somos respecto a otros seres humanos, no respecto a inteligencias. Y ahora de repente hay un poco de confusión, que no sé dónde acabará, ¿eh? Quiero decir que efectivamente yo creo que no queda mucho para ser cyborgs y cómo empezarán, bueno, como anticipaban ya algunos autores populares, como Harari y tal. Es decir, que seremos, bueno, ¿cuánto tardaremos en ponernos implantes que nos hagan llevar el teléfono dentro para ver mejor, oír mejor o trabajar más rápido, lo que sea? No sé cómo ocurrirá eso. Pero al fin y al cabo somos respecto a otro ser humano, no respecto a una máquina. Y bueno, algunos queremos relacionarnos, sí. Lo malo es que las máquinas también escriben poesía y buena, pintan y esas cosas. Es decir, el tema del arte, o sea, las cosas más sublimes, únicas de la especie humana, son capaces de hacerlas. Y ya con lo que has dicho, tu apunte sobre el amor ya me ha dejado preocupadísima. Si Rodrigo ya ha sido capaz de descomponer esto, o sea, se lo metes a una IA y ya la máquina va a ser capaz de enamorar o entender el mecanismo secreto de algo tan nuestro, ¿no? Bueno, las hay, ya ha empezado. Her, la película Her, es ahora, bueno, vamos, si no hay ya una, que yo creo que ya la hay, una IA capaz de enamorarte, un bot con el que te sientas, vamos, que te va a comprender más que nadie en el mundo.
te va a enamorar, te va a seducir y te va a dar calidez, te va a dar el cariñín que busca uno siempre. Eso, vamos, y que te va a retar, que eso está ya. Que eres una realidad, seguro. Oye, Rodrigo, tú con lo que sabes más que muchos por aquello a lo que te dedicas, etcétera, ¿no sientes la responsabilidad? Porque el mundo lo vamos haciendo todos los días entre todos, pero con ese conocimiento avanzado que tienes de dónde vamos a estar, como sabes, ¿no sientes la responsabilidad y que tienes que hacer un poquito más para llevar las cosas hacia el modelo, sabes, que a tu entender es uno bueno para la humanidad, que habrá muchos, ¿vale? Pero el tuyo, uno por lo menos razonable, pues eso, humanista, con valores, mundo mejor para nuestros hijos, todas esas cosas. Sí, claro, cómo no. Es bueno, es una forma de estar en el mundo. Creo que todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo no, algunas veces o cuando era mucho más joven soñabas con hacer cosas grandes, ¿no? Bueno, aunque eso no hay que perderlo de vista, en mi opinión. Cosas grandes buenas. Puedes soñar con cosas grandes malas también. Eso también depende del perfil de personalidad de cada uno. Pero bueno, digamos que todo el mundo puede hacer algo. Al final yo vuelvo a lugares que son en realidad muy comunes, pero que parece que uno tiene que ir aprendiendo con el tiempo, por mucho que se lo digan, hasta que uno no lo incorpora y lo vive, no lo hace, que es, bueno, donde estás tú y desde tu trabajo, desde tu familia, desde tu ser padre o ser marido o ser hijo, haz algo por el otro que esté bien, ¿no? ¿Cómo trabajas tú? ¿Por tu madre o por tu hijo o dentro de mi trabajo y con todo lo que está viniendo, en qué empleas los recursos? Quiero decir, bueno, unos cuantos trabajos ya les he dicho que no, algunos programas de televisión ya he dicho que no también, porque lo que había ahí no me parecía que aportara, ¿no? Eso, Entonces con dije, eso validaste el modelo probablemente, ¿no? Con esos castings. ostras que sí, y lo pasamos muy bien además. Hombre, es que al principio aquello era divertido. Yo también estuve en los Sí, inicios de aquello de, sí, vamos a decirlo para que la audiencia entienda de qué estamos hablando, los gran hermanos al inicio. Eso fue una cosa muy experimental y sí. que me acuerdo, y luego fue generando como casi todo, ¿no? Bueno, yo he trabajado desde el primer Gran Hermano hasta muchos más adelante. En Mm. este momento ya no estoy en ese mundo de la tele como tal. Y aquello era impresionante, impresionante. Claro, yo creo que era una revolución. El primer Gran Hermano fue mis hijos no lo entienden porque ahora hay Y lo mucho que es un reality show al inicio, es que no se fue el sabía. primero. Eso es, fue el primero, aprendimos muchísimo, que luego son modelos que pudimos incorporar en software para poder utilizarlo en organizaciones de predicción de comportamiento, porque todas las evaluaciones que hacíamos eran muy profundas, también muchas entrevistas eran evaluaciones importantes, pero y había un trabajo muy importante de cuidado de la persona, quiero decir que nuestro trabajo fundamental no era, como podían prever algunos, que era manipular a aquellos concursantes que sabían muy bien dónde se metían, sino cuidarlos. Cuidarlos porque la experiencia emocional es muy brutal en realidad. O sea, los que lo vemos desde fuera te puede parecer algo divertido, que están haciendo el tonto, que están perdiendo el tiempo, pero el hecho es que la experiencia emocional que tienes en ese tipo de entornos cerrados, de convivencia muy estrecha, donde en realidad no hay nada que hacer, aunque te pongan algunas tareas, bueno, todo eso impacta mucho. Entonces había que estar acompañando mucho a estas personas, ¿no? Y bueno, sí, a partir de ahí salieron modelos que podíamos replicar luego en empresa. Y los del amor también salieron de ahí. Ya decíamos quién se iba a enamorar de quién y El, hacer. el amor vende. Sí. El amor y otros derivados del amor que venden mucho, ¿no? Pues sí. No sé, nada bueno eso y sobre lo que me preguntábamos tiene que ver con eso. Es dónde estás, desde mi trabajo, con qué te comprometes y con qué no. Es como hace muchos años que digo yo, no voy a trabajar con malas personas, quiero decir, no me parece interesante, no quiero trabajar mirando por el retrovisor, como que tienes que andar desconfiando, no quiero trabajar, hay determinados clientes que de repente dices, mira, esto no tiene sentido para mí, yo no puedo trabajar contigo porque yo necesito ser honesto contigo, hay un valor en mi empresa,
que tiene que ver con ser honesto y con tener siempre escenarios de ganar-ganar. Entonces, si yo te puedo ayudar a ganar, tú me vas a ayudar a ganar y mi relación puede ser honesta contigo, yo voy contigo. Y si no, yo no voy. ¿Eso es perder dinero? Bueno, pues mira, quiero decir, por otro lado vendrá. Pero merece la pena hacer la apuesta. Y esas son las cosas pequeñitas de cada día. Bueno, y a veces son apuestas grandes, que ahí había mucho dinero a veces. Y bueno, pues hay que saber renunciar también, no pasa nada. Está bien, todo tiene un coste de oportunidad. Te queda hueco para cosas que ya tienes y que vendrán, pues siempre más interesantes, ¿no? Y mejores. Sí. Y hacer ese espacio. Si no acabas cayendo en la trampa, ya sabes. Sí, sí, sí. Ya te estaba pensando de todo lo que aprendiste de estos entornos de cerrados y tal, estoy seguro que has seguramente algo más que pensado de la experiencia que tuvimos que vivir confinados tantos meses. Y también has mencionado antes la parte clínica de la psicología. No es una pregunta, es una reflexión en voz alta, que me acompañes. Bueno, de cómo, porque, o sea, yo lo veo en estadísticas, porque como publicamos libros de todas estas cosas, pues de patologías que han surgido, ¿no? Psicológicas a raíz del confinamiento, que seguramente estaría la tendencia y se aceleró, o yo qué sé, ¿no? La gente pues no aguantó el tirón, en fin. Esto combinado con los modelos predictivos, en fin, no sé si hay aquí algo que reflexionar. Estoy pensando en voz alta, pero estoy pensando, seguro que hay un antes y un después antes del 2020 en términos también del enfoque de tu trabajo, porque seguro que mucho lo que estabas haciendo, bueno, pues se puso, no sé, se demostró o al revés, se refutó en lo que pasó de verdad como gran experiencia social mundial que tuvimos, ¿no? Y los modelos estos psicológicos, ¿no? La gente si ya tenía puestos, digamos, esos condicionantes y le han llevado pues a alterarse muchísimo, como se ve ahora, ¿no? Como te digo en los datos, ¿eh? Cómo está el personal, ¿no? En ciertos ámbitos. En fin, no sé si Sí. son desvaríos ya de últimos minutos del post o tiene algo de sentido lo que digo. No, claro que tiene sentido y aquí, bueno, te confieso que no tengo suficientes datos, siendo yo muy obsesivo de los datos, ¿vale? De no opinar sin muchos datos, pero bueno, por cosas que sí vi en su momento y cómo funcionaban. Es verdad que hay como de repente, que eso me hace fruncir el ceño, es como que el trastorno mental se pone de moda, en el sentido de que la salud mental parece muy importante, cosa que es bienvenida, por lo menos por los profesionales es bien, démosle visibilidad a la salud mental. Una reflexión, y esta es personal, y hay también hay gente que le puede parecer mal, pero la salud mental, el trastorno mental a veces creo que es un lujo, en el sentido de que depende de la situación de vida que estés viviendo, es decir, si tu calidad de vida es buena, entonces tiene más cabida el trastorno, ¿vale? Esta reflexión es delicada. Sí, sí, cuando estás en modo supervivencia, buscarte el alimento, no tienes tiempo para otras. No. Eso es. Pues depende de la problemática que tengas. Cuando uno tiene que convivir con una situación mala y encima, por lo que sea, además tiene unas ciertas tendencias depresivas, por ejemplo, pues todo se junta y tu sufrimiento siempre se va a ver multiplicado. En pandemia no había mucho que hacer en el sentido de que como la sociedad no tiene esta conciencia de soy como soy, depende de lo que venga, yo voy a actuar de una manera o de otra, entonces no se pueden tomar medidas como tal, pero en un mundo ideal, desde mi despacho, ¿no? Desde mi casa, digo, caramba, habría que haber tenido en cuenta que, claro, todos los Eso, extrovertidos ahí iba yo. Si te hubieran ahora, preguntado, tú hubieras sí, podido decir lo que podría pasar de pues tal. Sí, mira, por ahí. Sí. ocurrieron cosas inesperadas que tienen que ver con que, claro, todos los extrovertidos se están poniendo muy nerviosos porque la gente que es tan extrovertida, tan dinámica, que busca tanta estimulación, bueno, necesita una salida. Son los primeros que saldrían por la puerta o que más, más trabajo hacían o más se conectaban o más explotaban, bueno, pues donde estamos ahora en todas las tecnologías de Zoom, etcétera, ¿no? El, el, Luego hubo un colectivo que a mí me sorprendió porque no lo es, porque de una forma natural uno dice, caramba, toda la gente que es muy emocional, más, perdón por el término, más neurótica, aunque esté pasado de moda el término que es muy clásico, pero es toda la gente que es muy, muy emocional y que enseguida dispara todas las alarmas y que sufre más, que también disfruta más, ¿por qué no? Eh, Estos lo pasaron mejor porque
era un entorno seguro. Quiero decir que en los estados, si hay una amenaza y yo puedo quedarme en casa protegido, entonces estoy bien. El problema es si tengo que salir, ¿vale? Perdón por el análisis simplista, pero ocurrió eso que no esperábamos porque de una forma natural yo pensaba, caramba, pobres los que sean tan emocionales porque estarán ahora de los nervios. Bueno, pues no tanto. En realidad estuvieron a gusto, confinados, mucho más que los estables, que son muy tranquilos, que no se alteran y que en realidad fueron los que se empezaron a inquietar porque no querían estar ahí, ¿no? Entonces, hay perfiles de personalidad, digamos, que buscan control, tener el entorno controlado y poder protegerse bien, y en pandemia estuvieron mejor. Cuando se ha abierto todo y sales a la calle, sobre todo en la adolescencia, la edad de la adolescencia es un infierno, como ser humano. Todo lo que ocurre ahí es terrible, y cuando salen a la calle los pobres adolescentes después de estar confinados, pues ahí es donde hay un pico muy fuerte de patología, donde de repente los colegios, las universidades se ven muy desbordados porque se encuentran con una población en la que se les han disparado todas las alarmas cuando han salido, curiosamente, cuando han vuelto a la calle. Y es un tema que no sé cómo estará ahora, supongo que todavía no se ha recuperado, pero la, la vivencia o el convivir con la pandemia y haber vivido aquello ha tenido un efecto rebote brutal en la salud mental de los adolescentes y en la demanda de psicólogos clínicos y de los servicios de las universidades, que no sé cómo está ahora, hoy en el 25, el 24, en el 23, y sabía que todavía estaba todo muy, muy, muy disparado, que también viene dado por esta potenciación de la salud mental y, oye, pide ayuda si la necesitas, y el sistema no está preparado para asumirla. Bueno. Bueno, me alegro de haber generado un poco así improvisadamente una reflexión sin duda muy interesante. Y además estaba pensando que cuando te escucho, hablemos de lo que hablemos, uno no puede, o se te escucha, uno no puede evitar o sea, hacer el efecto espejo, es decir, intentar ponerse en la casilla de lo que estás diciendo. Yo soy de los emocionales o yo soy de los que me inquietan estar tranquilos. Es curioso en todas tus reflexiones, porque así es el ser humano. Nos encanta que nos hablen de nosotros mismos y enseguida nos identificamos, ¿no? Muy divertido. Sí, sí, nada, yo cuando quieras. Hacemos test y te cuento. Ya lo sabes tú bien, tú eres una mujer sabia que te preocupas de conocerte. Hay mucha gente Sí, que no quiere, pero lo intento. No sé si soy sabia, conocerte pero es muy aspiro divertido. a aumentar un mini grado de sabiduría cada día de mi existencia, lo que me dure, sin duda. Pero bueno, será un honor ¿sabes? Someterme a alguno de tus test, eh, estos que tienes ahí un poco diabólicos. Será un placer, serán para bien. Sí que sí, lo digo en broma ya para reírnos al final. Ya, ya. Oye, que bueno, espera, voy a darle paso, pero tenemos una sección de librería porque quiero que nos hable un poquito más Rocío del libro que tenemos publicado juntos. Deja de intentar cambiar. A ver, Rocío, cuéntanos. Pues sí, ya tenemos preparadas nuestras recomendaciones. Efectivamente, la primera de hoy, por supuesto, es Deja de intentar cambiar, un libro escrito por nuestro invitado, Rodrigo Martínez de Ubago, y Mara Aznar. En este libro, los autores, los dos son psicólogos, nos explican cómo empezar a ver la vida de otra forma, desde el punto de vista de cómo somos realmente y no cómo debiéramos ser. Ellos siempre han calificado este libro, también ha salido en la conversación, Deja de intentar cambiar, como un libro arriesgado. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque la civilización occidental tiene como mantra precisamente ese cambio constante, y que un libro reivindique que no cambiemos, que no pidamos a ninguna persona de nuestro alrededor que cambie, sino que les dejemos y nos dejen ser como somos, y sobre todo aceptarse tal y como somos, es ciertamente provocador. Ambos autores, Rodrigo Martínez de Ubago y Mara Aznar, son psicólogos de gran experiencia, han trabajado en departamentos de recursos humanos y predicción del comportamiento. Ya habéis visto la trayectoria de Rodrigo a lo largo de su conversación, así que ya podéis discernir todos que es un libro realmente interesante. Y la segunda recomendación de hoy es un libro que se titula Business Unusual, está editado por Colima, está escrito por Natalina Hay. El título completo es Business Unusual, Empresas Sobresalientes, y es un libro que nos ofrece herramientas, en principio, pues para emprender los negocios con valentía, los nuevos negocios con un recorrido basado en la resiliencia, la empatía y la resolución creativa de problemas, y todo eso pues también lo que quiere es contribuir a que el mundo sea un lugar un poco más feliz.
Natalie es psicóloga, es especialista en comportamientos sociales, es experta internacional en tecnología, en marketing, psicología del consumidor. Natalie, una parte de su trabajo es ayudar a las empresas a recuperar la conexión humana y preparar sus negocios para el futuro, precisamente en esta era de automatización e inteligencia artificial. Así que en este libro, Business Unusual, Natalie expone que el consumidor ha cambiado también en sus valores, así que las corporaciones tienen que mejorar el reconocimiento de sus marcas y su credibilidad. Nos explica el impacto psicológico de la velocidad con la que se están produciendo estos cambios y también nos ayuda a entender cómo ser más resilientes, tanto como personas como empresas. Nos muestra también el modo en el que esta capacidad de discernimiento y el conocimiento sobre nosotros mismos son nuestras herramientas más poderosas y la forma en que como sociedad deberíamos tender a una cultura del optimismo con un poco de propósito y con sentido para que nos sirva tanto en la empresa como en la vida en general. También quería recomendar, a cuenta de la conversación que habéis tenido, un libro también de Colima que se titula Inteligencia Artificial y Humanismo, así también un poco para tocar un poco todo lo que habéis tratado a lo largo de vuestra charla, que precisamente tiene mucho que ver con parte de lo que habéis hablado, y es eso, ese protagonismo que está tomando la inteligencia artificial ahora mismo y siempre desde un punto de vista desde el punto de vista humanista y desde la parte de las voces de la universidad y de la empresa, que es quien ha puesto en marcha este libro. Ya lo recomendamos en su momento, así que esto es un poco un recordatorio, una recomendación recordatorio. Así que bueno, espero que como siempre os hayan gustado. Todos estos libros están en nuestra web, libreriacolima.com, y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. El segundo recordatorio me ha gustado, pero me ha gustado mucho la pareja que has hecho con el libro de Natalie Najai, que es verdad que no es tan evidente y está muy bien, pero ese libro es muy bueno. Business Unusual. Desde luego, el que os recomendamos hoy es el de Rodrigo y Mara. Deja de intentar cambiar. Pero creo que es un gran binomio esa combinación. Funciona. Oye, Rodrigo, como esta conversación es improvisada y a mí lo que me apetece es que te conozcan, ¿sabes? Un poquito, o sea, es imposible que una conversación es improvisada con tu editora que te conozca todo lo que tú eres, pero dime algo que me haya dejado o que nos hayamos dejado en el tintero que sea esencial, tanto la labor profesional que estás desarrollando ahora o proyectos que tienes a futuro o de ti mismo. No quiero que nada muy importante se quede en esta primera ronda de careos que estoy haciendo con los protagonistas. Bueno, nada. Me has preguntado todo lo posible, quiero decir. Yo hoy aquí he fluido, no tengo nada que decir. Uy, tenía que contarle esto a Marta. No he podido hablar de lo que hice, de lo que hago y de lo que espero, ¿no? Nada, los proyectos siguen para adelante, como digo, con unas perspectivas nuevas, juntando inteligencia artificial y mirarnos a los ojos, a ver cómo va eso con transformaciones organizacionales. Bueno, hay una cosa que sí que está bien y es trabajar desde niveles muy profundos, es decir, salirnos un poco en la empresa con metodologías nuevas, salirnos del trabajo de te hago una formación de impacto, no un entrar y salir, que luego, bueno, es tradicional, que no sepamos muy bien cómo medirlo, para irnos con metodologías en las que hoy vamos en serio a ayudarte a transformar todo esto y vamos a profundizar mucho. Y te voy a acompañar tiempo. Quiero decir que no me contrates un curso de formación, si eso está muy bien, pero no se trata de eso, sino de ver que si tienes problemas con tu gente, tendrás que hacer intervenciones potentes. Porque tú cuida a tu gente, que eso es lo que tienes que hacer. Además de darles trabajo, ellos van a producir para ti, pero cuídalos y haz transformaciones que sean respetando sus formas de ser, que sean realmente profundas. Entonces, pasemos más de modelos de formaciones muy one shot para ir a transformaciones mucho más globales y profundas dentro de las empresas. Ese es mi objetivo para el año que viene, la verdad. Poder tener la oportunidad de trabajar de forma más profunda con los clientes. Todo es más caro, más tiempo, más exigente, pero al final el retorno siempre es mayor el retorno. Y es mucho más satisfactorio y son cambios realmente permanentes. Mira, deja de intentar cambiar, ¿vale? Lo que yo digo ahora es que los cambios serán permanentes
si puedes trabajar a fondo con las personas. Fenomenal. Bueno, pues me encanta, o sea, me encanta. Yo te he descrito antes o te he calificado como de solvente, riguroso. Sin duda me encanta que sigas por ese camino, porque sinceramente, o sea, no sé qué nos depara el futuro, pero yo siempre apuesto por la calidad, porque la calidad y las cosas bien hechas son las únicas que van a perdurar y todo lo demás se lo lleva el viento. Por eso hay que ir ahí haciendo las cosas con cuidado, con cariño, artesanalmente, con fundamento, con ciencia, etcétera, y lo único que nos va a quedar. Sí, sí, sí. O sea que, Exacto. mm. Bueno, pues nada, querido Rodrigo, que es un placer conversar contigo, aprendo muchísimo, ha resultado súper estimulante, ya te digo, ya estoy, ¿sabes?, haciéndome preguntas, mañana doy un curso seguro y algo destacado comentando en el bla 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 de las 8 o 9 horas de curso, me da tiempo a contarles mi vida. Y nada, que te digo, me encanta que, sabes, que apuestes por este proyecto, tenerte aquí y bueno, espero que tengamos muchas horas de recorrido satisfactorio, que no es lo que nos gusta a ambos, pues en común y compartidas. Muy bien, pues un placer, Marta. Muchísimas gracias, como siempre. Siempre un placer hablar contigo, claro que sí. Bueno, pues gracias a Rodrigo, a todos los seguidores del podcast de Protagonistas, a toda la comunidad, al equipo de Protagonistas y de Colima y en especial a Rocío Aguilar. Y hasta el próximo capítulo. Protagonistas es una red de profesionales con dilatadas trayectorias unidos para potenciar intereses, visiones y pensamiento, siempre con una perspectiva humanista y una praxis ética. Un proyecto para compartir conocimientos y experiencias inspiradoras y construir un mundo mejor a través de la reflexión, el pensamiento crítico, la puesta en común y el intercambio de perspectivas. Porque juntos llegamos más lejos.